Gracias, señores, por estar con nosotros. Siguiendo con las informaciones desde Ecuador y este lamentable hecho donde perdió la vida Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia por el movimiento Construye y que llevaba como lema "Es tiempo de valientes". Debemos informar que el ministro del Interior de ese país, me refiero a Juan Zapata, que 6 de las personas que han sido apresadas por este acontecimiento no son, señores, de Ecuador, son todos extranjeros. Por eso decíamos en un anterior comentario que va a ser difícil determinar cuáles sectores de Ecuador intentaron contra la vida de este candidato a la presidencia, pero aún más va a ser difícil determinar, señores, llegar a la verdad, al fondo del asunto sobre quién o quiénes estarían tras este hecho, de manera intelectual y obviamente de manera física. Esa va a ser la realidad, haciendo más difícil el proceso investigativo para dar con él o los responsables de este horrendo hecho. Lo cierto es que cuando a usted le dicen que hay 6 extranjeros hasta este momento apresados e identificados como autores materiales o intelectuales de este hecho, uno se remonta a lo que aconteció en Haití hace un tiempecito con el presidente Jovenel Moïse, en donde uno pensó en primer momento que los autores habían sido de ahí, de ese país. Sin embargo, no eran de ese país, eran mercenarios incluso de Sudamérica, pero que al final no se llegó a esclarecer nada. Se apresaron algunos, otros están privados de libertad, pero el culpable o los culpables intelectuales de ese hecho hasta este momento no se ha logrado llegar. Y lo mismo va a acontecer con esta situación de Fernando Villavicencio, señores. Lo mismo va a acontecer. ¿Por qué razón? Bueno, porque es que estos hechos generalmente vienen desde las mismas entrañas del poder. Uno no logra explicarse cómo un candidato a la presidencia con 3 cordones de seguridad, montándose en un vehículo que está rodeado de guardaespaldas o de seguridad, puedan unos elementos venir y hacer los disparos que se hicieron a su rostro. Uno no logra entender eso, porque se entiende que hasta que pasar el anillo 3, el anillo 2 y llegar hasta el anillo 1 donde está él, usted tiene que tener una identificación, tiene que haber un nivel de complicidad, tiene que haber un nivel de permisibilidad para que una persona pueda violar el anillo 3, caer al anillo 2, violar el anillo 2 y caer al anillo 1 donde está el candidato a la presidencia. Quizás por eso podemos nosotros entender las palabras de su hermana, que ha estado acusando al Estado ecuatoriano de ese hecho. Porque es que un cualquiera, no es verdad que un cartel por ahí, como han señalado, que posiblemente Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa o la mafia albanesa pudieran estar implicados en este hecho. Es cómo pudieron llegar hasta él, porque sabemos los niveles de seguridad que debe primar tanto en un presidente como en un candidato a la presidencia, y más él que ya había recibido amenazas y se supone que ya ese nivel de seguridad se había duplicado. Entonces uno no entiende. Lo cierto es que hay 6 apresados, como ha dicho Juan Zapata, el ministro del Interior de ese país, y vamos a ver en la medida que vayan pasando las horas cómo van a ir surgiendo nuevas informaciones que en definitiva, por eso podemos irnos preparando, no van a conducir al esclarecimiento de la pérdida física de Fernando Villavicencio. Hasta un próximo comentario.